buenos días a todos. Mi nombre es Paola Andrea Gallego, yo soy residente de primer año de Medicina Interna y el día de hoy haremos el club de revistas. El artículo que analizaremos, analizaremos el día de hoy es el artículo de seguridad y eficacia de BNT 162b2, la vacuna de ARN mensajero contra la enfermedad de COVID-19, publicado en el New England Journal of Medicine. Inicialmente haremos una pequeña introducción y posteriormente daremos el análisis del artículo. Tenemos que en diciembre de 2019 se informó por primera vez un brote de neumonía en Wuhan, China, que era por un patógeno desconocido que causaba una enfermedad que fue identificado posteriormente como un nuevo coronavirus, al que se le dio el nombre de enfermedad por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia el 11 de marzo y hasta el día de hoy se encuentran 192 países afectados con más de 98 millones de casos en todo el mundo, más de 2 millones de muertes. En Colombia se han reportado más de 2 millones de casos con 51.000 muertes aproximadamente. Tenemos que cuando se dio la liberación del virus en enero de 2020, en China, aquí empezó la carrera por la vacuna cuando se dio la liberación del genoma. Así que, en general, ¿cómo se desarrollan las vacunas? El desarrollo de las vacunas tradicionales puede llevar más de 10 años, incluso 15 años. Comienzan por una fase de descubrimiento que puede ser prolongada, incluso puede durar hasta 4 años, en donde se llevan a cabo experimentos preclínicos que son exploratorios. Esto va a seguir en una fase de experimentos también preclínicos, que son estudios más formales de toxicología, que pueden durar incluso 2 o 4 años más. Durante este proceso se presenta una solicitud de nuevo fármaco en investigación para que el fármaco pueda ingresar o la vacuna pueda ingresar a las fases de investigación clínica. Inicia la fase 1 en donde se realiza con unas pocas personas, aproximadamente unas 100 personas, en donde se evalúa un perfil de seguridad inicial de la vacuna candidata y se obtienen datos preliminares de inmunogenicidad. Posteriormente se realiza el ensayo fase 2, en donde se investiga más a fondo la inmunogenicidad de las vacunas y se determina cuál es la dosis adecuada y cuáles son los regímenes de vacuna óptimos. Posteriormente, cuando el ensayo fase 2 está terminado, que entre estas dos fases puede pasar entre 4 a 6 años, se realiza un ensayo fase 3 en donde se tienen muchísimos más pacientes, ya sea a gran escala, para posteriormente presentar la solicitud de aprobación de la vacuna, que puede incluso durar 1 a 2 años. Después de esta aprobación, entonces se inicia la producción a gran escala de la vacuna o del biológico. En general, este proceso se hace, digamos que lento, porque puede ser muy costoso y puede ser muy riesgoso por el impacto económico que puede tener cada uno de los pasos. Sin embargo, vimos que el desarrollo de las vacunas para el SARS-CoV-2 siguió una línea de tiempo muy acelerada, y esto debido a que teníamos ya algunos conocimientos adquiridos en el desarrollo inicial de las vacunas con el SARS-CoV y con el MERS-CoV, en los virus de Medio Oriente, en donde digamos que esta fase de descubrimiento se omitió, en donde ya se tenían algunos antígenos blanco conocidos y se pasaron algunos ensayos preclínicos de corta duración, 1 o 2 meses, cuando en marzo ya se iniciaron los ensayos fase 1-2. Estas fases fueron interpuestas y a medida de que se terminó y se realizó un análisis preliminar de fase 1, se inició con la fase 2, y con un análisis preliminar de fase 2 se inició la fase 3, al mismo tiempo que se inició la producción a riesgo de las vacunas. Al terminarse un análisis preliminar de fase 3, aproximadamente con 2 meses de seguimiento, entonces se realizó este informe preliminar y se solicitó la autorización por las entidades regulatorias para la aprobación de la vacuna, que se dio en menos de un mes. Y es por eso que el desarrollo de la vacuna se dio aproximadamente en 10 meses, pues en menos de un año. Y para hablar de
¿Cuál fue el antígeno elegido y de cómo funcionan estas vacunas? Entonces debemos hablar de la estructura del SARS-CoV. Tenemos que es un virus de ARN monocatenario que se replica citoplasmáticamente con 4 proteínas estructurales: la proteína S, la proteína de envoltura, la proteína de membrana y la proteína de nucleocápside. Estas proteínas van a jugar un papel importante en el ensamblaje viral y en la infección del huésped. Una de las proteínas, digamos que más estudiadas es la proteína S. La proteína S se identificó desde el SARS y desde el MERS como un antígeno muy atractivo para usarlo en las vacunas, debido a que median la unión del receptor y la función de membrana. Es una proteína trimérica que contiene 2 subunidades, una subunidad S1 y una subunidad S2. La subunidad S1 tiene un fragmento importante que es llamado dominio de unión al receptor, RBD por sus siglas en inglés, que entre la proteína S y el RBD específicamente van a inducir potentemente la inmunidad con anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes que se han detectado en el plasma convalescente de los pacientes con con enfermedad por COVID-19, hasta más del 50% son contra esta proteína. Adicionalmente, esta proteína tiene algo especial, y es que tiene una configuración de prefusión y una configuración de posfusión. Después de que se da la unión con la proteína de la ECA, se desencadena un cambio de conformación que eh, la proteína pasa a un estado de prefusión, a un estado de posfusión. Este estado de posfusión le va a permitir al virus evadir la respuesta inmune. Por eso, incluso desde antes se había desarrollado una manera de estabilizarla o de estabilizar el antígeno para que quedara conformado en en una conformación de prefusión. La respuesta inmune que tenemos, que se ha delucidado que produce el SARS-CoV-2, se cree pues que las proteínas virales entran a la célula y son reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrones, y esto va a llevar a la liberación de patrones moleculares asociados al peligro. Con esto entonces se da la señal para que las células dendríticas se vuelvan células presentadoras de antígeno, endociten el virus, conformen los epítopes y migren hacia los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos se va a encontrar con el sistema inmune adaptativo, con las células B y con las células T, y a través de la expresión de los complejos de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 con los epítopes del virus, se va a llevar la presentación del antígeno a las células T, y por consiguiente se va a producir entonces la respuesta humoral con producción por las células B de anticuerpos neutralizantes que van en contra de la proteína S y el RBD, que lo que hacen es que evitan que el virus, entre a la célula al no poderse unir con la ECA en las células del huésped. Así que, en general, ¿cómo puede funcionar una vacuna o cómo funcionan las vacunas? Uno de los componentes más importantes del sistema inmunológico innato son las células presentadoras de antígeno, como los macrófagos y las células dendríticas que residen en todos los tejidos. Cuando se produce la inyección del antígeno con la vacuna, estas células presentadoras de antígeno, por medio de los receptores de reconocimiento de patrones, detecta sus patrones moleculares asociados a los patógenos, que pueden ir tanto en el antígeno como en los ayudantes, y la activación de estos receptores van a inducir que la célula dendrítica migre al tejido linfoide secundario y van a llevar a que expresen las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Estas moléculas de histocompatibilidad entonces van a presentar los antígenos o los fragmentos peptídicos a las células T. Las células B pueden reconocer estos antígenos en su forma nativa. Al activar las células T, entonces se convierten en células T de TH1 que producen citoquinas y potencian la función efectora de los fagocitos y aumentan la inflamación, y las TH2 van a apoyar la proliferación y la diferenciación de las células B. Las células B van a comenzar una hipermutación con la maduración y se convierten en células plasmáticas con la producción de los anticuerpos que son específicos para la proteína de la vacuna.
y a partir de estas células B que están estimuladas surgen además clones de células B con una especificidad por ese antígeno en particular. Estas células se convierten en, estos clones de las células se convierten en células de memoria, permanecen en los ganglios linfáticos para estimular una nueva respuesta inmune a ese antígeno en particular. Así que el principio de todas las vacunas en general es una inmunidad de memoria, en donde después de esa inducción de respuesta inmune adaptativa por la vacuna, tras la administración de la vacuna, los anticuerpos circulantes que todavía quedan y las células T de memoria responden muy rápidamente, y esto pues previene la proliferación y la diseminación del patógeno, a diferencia pues de cuando se da una infección primaria, en donde esta respuesta inmune adaptativa va a tomar tiempo. ¿Y qué tipo de vacunas tenemos? Entonces tenemos las vacunas clásicas que conocemos, que se han desarrollado durante muchos años, que son las vacunas de virus vivo atenuado, las cuales por modificaciones genéticas o por llevarlas a una condición desfavorable se van a replicar, pero se van a replicar en un grado limitado y en personas inmunocompetentes no generan enfermedad. Dentro de estas, pues tenemos a vacunas muy conocidas como la triple viral o la vacuna de la polio. Tenemos a las vacunas con virus inactivado, donde el virus se inactiva por medios químicos. Dentro de estas vacunas tenemos también algunas vacunas de la polio intramuscular, y tenemos a la vacuna de la tosferina. Adicionalmente tenemos las vacunas de vectores virales que pueden ser de tipo replicativo o de tipo no replicativo. Las vacunas de vectores virales entonces consisten en un virus que se modifica, que se atenúa y se le cambian sus genes por los genes para codificar el material genético del antígeno que queremos codificar con esta vacuna. De los vectores virales replicativos tenemos solamente una vacuna aprobada en este momento para uso en humanos, que fue la que se aprobó en 2019 para el ébola, y en los vectores virales replicativos no se disponen de vacunas aprobadas para uso en humanos en este momento. Están las vacunas de subunidades proteicas, en donde se toma la subunidad proteica que se transporta a la célula, que pueden ser modificadas o creadas en el laboratorio, o pueden ser pues partes del virus que son antigénicas, como por ejemplo los polisacáridos o las toxinas. Entonces dentro de eso pues tenemos las vacunas de neumococo y la toxoide tetánico. Y las vacunas con partículas similares al virus, estas vacunas lo que son antígenos proteicos que se producen de una manera recombinante, que son expresados por células huésped, que son seguras de manipular, y posteriormente es que se inyectan pues en la vacuna. De estas tenemos a la vacuna de la hepatitis B y a la vacuna del VPH. Y tenemos entonces las vacunas de ácidos nucleicos. Las vacunas de ácidos nucleicos se inyecta el material genético para que a través de la maquinaria de la célula este material genético sea transcrito, se produzca el antígeno, después se dé la expresión del antígeno por la célula, y a partir de allí pues funciona como las otras vacunas con el antígeno que genera inmunidad. La vacuna que analizaríamos el día de hoy, que es la BTN 162b2, es una vacuna de tipo ARN mensajero modificada que está formulada en nanopartículas lipídicas que van a codificar la proteína S de longitud completa del SARS-CoV-2, y tiene una modificación de 2 prolinas dentro del ARN para que la proteína S se codifique en su conformación de prefusión y no sea pues la manera en cómo pueda evadir el sistema inmune y pueda generar una respuesta inmune. Así que, ¿cómo funcionan este tipo de vacunas de ARN mensajero modificadas? Hablaremos inicialmente del vehículo. Entonces, estas vacunas están transportadas o están envueltas o encapsuladas en una nanopartícula lipídica. Esta nanopartícula lipídica va a tener varias funciones. Una de las funciones es que va a repeler o va a tratar de repeler algunas proteínas no específicas para las que no están diseñadas. Su célula diana principal son las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas, y su estructura básicamente es un
una estructura lipídica, un núcleo acuoso que está rodeada por una bicapa lipídica que está hecha de una combinación de diferentes materiales que cada uno va a cumplir una función distinta. Uno de esos materiales son las PEG, que es la que reduce la unión no específica a las proteínas, y adicionalmente tiene fosfolípidos que se van a ionizar en el citoplasma y van a romper la membrana de los endosomas para que este ARN pueda ser liberado dentro del citoplasma de la célula. Y va a facilitar también la endocitosis de la célula, pues para que el ARN mensajero llegue hasta el citosol. También estas nanopartículas lipídicas tienen una función muy especial, que es proteger a esta ARN mensajero de la degradación de las ARNasas en el torrente. ¿Y cómo funcionan entonces cuando este ARN mensajero llega a la célula? A partir de que se libera en el citoplasma, entonces el ARN se va a traducir en el ribosoma, se va a producir el antígeno específico, la proteína específica, y de allí se van a procesar en el proteosoma. En el proteosoma entonces se van a volver los epítopes y pasan al retículo endoplasmático y al aparato de Golgi, en donde se van a ensamblar en moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 y en moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Posteriormente, estas moléculas de histocompatibilidad se transportan a la superficie de la célula y allí, con su epítope, se van a presentar a las células T, y el resto va a ser como funcionan el resto de las vacunas. Se presentarán las células T, que van a estimular la producción de citoquinas y que van a estimular la proliferación de células B para que se produzcan los anticuerpos específicos y para que se produzcan las células B de memoria. Entonces, ¿qué experiencia tenemos con este tipo de vacunas de ARN mensajero? Si bien hasta antes de que se licenciara esta vacuna contra la enfermedad por COVID-19 no teníamos ninguna otra vacuna licenciada en humanos que tuviera esta tecnología, no es una tecnología tan nueva, realmente es una tecnología que se viene experimentando desde el descubrimiento del ARN, que fue en 1961. Posteriormente, en el 84 ya se estaban realizando experimentación con la transcripción de ARN in vitro y se está experimentando con la transferencia de este ARN a las células a través de lípidos catiónicos. En el 95 se dio el descubrimiento de que el ARN mensajero podía inducir una inmunidad celular humoral, y también en el 95 entonces se dio la primera vacuna terapéutica de ARN mensajero codificando un antígeno para cáncer. En 2005 se empezó a experimentar con la tecnología que tiene esta vacuna, que es una vacuna de ARN mensajero modificado en nanopartículas lipídicas. Esto llevó a que en 2012 se presentara entonces el primer estudio en la literatura preclínico de una vacuna de este tipo contra la influenza A, y en 2017 se publicó el primer estudio preclínico en humanos para evaluar la inmunogenicidad de una vacuna de este tipo contra la influenza. Se presentó también en 2007 el primer estudio fase clínico, fase 1 en la literatura, y contra el virus de la rabia usando este tipo de vacunas. En general, esos estudios mostraron que tenían un buen perfil de seguridad y que eran altamente inmunogénicas. Digamos que dentro de las reacciones adversas más graves que se presentaron durante este tiempo fue una parálisis facial. Adicionalmente, entonces tenemos que hay muchas otras vacunas en desarrollo con esta tecnología. Tenemos vacunas contra la influenza, contra el Zika, contra la rabia, pero como vemos, todos los ensayos que hay en este momento pues, en base a estas vacunas para enfermedades infecciosas son estudios fase 1. Pero aunque en enfermedades infecciosas la experiencia relativamente reciente es desde hace más de 2 décadas que se viene trabajando con ARN mensajero en vacunas terapéuticas contra el cáncer. Tenemos que en este ámbito ya hay estudios mucho más adelantados. Hay un estudio fase 3 que en Clinical Trials aparece completado para el carcinoma de células renales, que aún no está publicado. Y tenemos que BioNTech, que es uno de los desarrolladores de esta vacuna, tenía pues principalmente experiencias con este tipo de ARN mensajero en vacunas terapéuticas que se están desarrollando principalmente contra el melanoma, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Ahora sí, empezaremos a hablar del artículo. ¿Cómo fue el diseño? Es un ensayo controlado, se encuentra aún en curso, es un estudio aleatorizado.
El estudio fue diseñado para evaluar la seguridad y la eficacia de fase 3 y un ensayo global de fase 1, 2, 3 que evalúa la seguridad y eficacia de la vacuna para prevenir COVID-19 en personas de 12 años o mayores. Los participantes eran de 12 años o mayores en más de 154 sitios de investigación en Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Turquía y Sudáfrica. La administración de la intervención de la vacuna se dio entre el 27 de julio de 2020 y el 14 de noviembre de 2020. Se obtuvo consentimiento informado por escrito de todos los pacientes o de su representante legal, fue conducido en concordancia con todo el consenso de principios éticos y Pfizer fue el que se encargó del diseño, de la realización del ensayo, de la recopilación, del análisis, de la interpretación y de la redacción de los datos y BioNTech fabricó el material del ensayo, la interpretación y la redacción. Adicionalmente, pues Pfizer y BioNTech eran los patrocinadores del estudio. Los criterios de inclusión, entonces pacientes entre los 12 y los 85 años, pacientes que estuvieran saludables determinado por un historial médico, un examen físico y el juicio clínico del investigador que los evaluaba para evaluar sus criterios de inclusión y exclusión. Podían tener enfermedades preexistentes, incluso incluyeron pacientes con VIH, virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B, pero debían tener estabilidad de su enfermedad. Para VIH se consideró estabilidad de su enfermedad si tenían una carga viral de menos de 50 copias y debían tener un conteo de CD4 por encima de 200 células. Para virus de la hepatitis B tenían que tener una carga viral indetectable y para el virus de la hepatitis B crónico debían tener un antígeno I negativo y unas transaminasas normales. Para el resto de los pacientes que tenían enfermedades crónicas, debían tener una estabilidad en su enfermedad que se definía como que no tuvieran cambios en la terapia, que no estuvieran hospitalizados o no hubieran tenido hospitalización ni empeoramiento de sus síntomas en las 6 semanas previas a la aplicación de la primera dosis. Los criterios de exclusión, entonces si tenía alguna condición médica o psiquiátrica reciente o activa con ideación suicida, comportamiento suicida o alguna anormalidad en el laboratorio que pudiera incrementar el riesgo de participación en el estudio, esto a juicio del investigador. Que tuviera algún tipo de diátesis hemorrágica o una condición asociada a sangrado prolongado que pudiera contraindicar la inyección intramuscular, embarazo o lactancia, que tuvieran inmunocompromiso confirmado o sospechado, determinado por historia, examen físico o laboratorio, no podían estar recibiendo tratamiento con terapia inmunosupresora, ya sea para cáncer o enfermedades autoinmunes 60 días antes de la aplicación de la primera dosis, ni podían estar recibiendo esteroides sistémicos al menos 28 días antes de la dosis de la primera dosis de la vacuna. Tampoco recibir plasma o sangre o inmunoglobulinas en los últimos 60 días, ni haberse vacunado contra la influenza en los últimos 14 días o otra vacuna en los últimos 28 días. Que también era un criterio de exclusión que tuvieran una historia de reacción adversa severa asociada con vacunas o reacción anafiláctica a cualquier componente de la intervención o que estuviera participando en otros estudios. La aleatorización se realizó con el uso de un sistema basado en la web con ocultación de la asignación. Se realizó en una proporción 1:1 para recibir 30 microgramos de BNT 162b2, que es la vacuna, o un placebo de solución salina. Y cómo fueron los procedimientos que se realizaron. Entonces los pacientes tenían una visita inicial, que era el día que iban a recibir la vacuna, y recibían 30 microgramos, un volumen de 0.3 mililitros por dosis de la vacuna, o un placebo de solución salina intramuscular en el deltoides. Se hacían 2 aplicaciones de inyección, el día 1 y al día 21. Inicialmente, entonces, se evaluaban los datos demográficos, el historial médico, se hacía una evaluación clínica de los pacientes, se tomaban algunas muestras de sangre, se hacía un hisopado nasal para hacer una PCR para COVID-19 y se tomaba una prueba de embarazo. Un investigador que no estaba cegado administraba la vacuna o administraba el placebo y posteriormente el participante pasaba a ser observado por un investigador que estaba cegado durante 30 minutos para vigilar reacciones adversas agudas. Aquí hay algo importante y es que había un subgrupo específico que ellos llamaron el subgrupo de reactogenicidad, que eran aproximadamente 8.136 pacientes, en donde se evaluaron específicamente a ellos de manera más estrecha y de manera más estricta las reacciones
locales. Para eso, entonces, a este subgrupo de pacientes se le administraron dispositivos para medir las reacciones locales, un metro y un termómetro, y adicionalmente un diario electrónico en donde debían reportar diariamente los síntomas, si los tenían o no los tenían. Y a todos los pacientes pues se les daban unos síntomas de alarma que estuvieran relacionadas con las reacciones adversas de la vacuna y los síntomas para consultar en caso de que tuvieran síntomas por enfermedad de COVID-19. También se les daba una lista de medicamentos prohibidos en donde estaba básicamente recibir cualquier terapia inmunosupresora, incluyendo esteroides sistémicos, y en esta fase, después de recibir la vacuna, incluso también se prohibieron los esteroides inhalados. Las visitas de seguimiento, entonces se realizó el seguimiento durante los 7 días pues, posteriores a la administración de cada vacuna en este subgrupo de reactogenicidad. Posteriormente, el resto de los pacientes un seguimiento al mes, un seguimiento a los 2 meses, y se planea hacer seguimiento a los 6, a los 12 y a los 24 meses, porque el estudio está planeado para que se realice en 2 años, solamente pues que esto es un análisis preliminar. ¿Cuáles fueron los desenlaces evaluados? Entonces los desenlaces evaluados están en 2 grupos, unos desenlaces para seguridad y unos desenlaces para eficacia. En cuanto a los desenlaces para seguridad, tenemos pues que el desenlace primario eran eventos adversos locales o sistémicos específicos de todos los pacientes hasta un mes después de la segunda dosis, y los eventos adversos graves hasta 6 meses después de la segunda dosis. Este informe es aproximadamente un seguimiento de los pacientes de 14 semanas, o sea, aproximadamente entre 2 a 3.5 meses. Y también es importante que aquí no se incluyó ni el perfil de seguridad ni el perfil de eficacia de los pacientes con VIH, ni en los pacientes entre los 12 y los 16 años de edad. Los eventos adversos locales o sistémicos específicos y el uso de antipiréticos o analgésicos dentro de los 7 días posteriores a la recepción de cada dosis de vacuna o placebo fue el desenlace de seguridad secundario, y este se midió solamente en el subconjunto de reactogenicidad, que se componía de 8.186 pacientes. Algo importante también es de que en ningún lado de los métodos o del protocolo se describe cómo se eligió este subconjunto de reactogenicidad. No se describe si se realizó de manera aleatoria o si tenía algunos principios, pues algunos criterios específicos. El desenlace en cuanto a eficacia, entonces el desenlace primario era la eficacia de la vacuna contra COVID-19, que estaba definido como inicio de síntomas al menos 7 días después de la segunda dosis en participantes sin evidencia serológica o virológica de infección por SARS-CoV-2. Y el desenlace secundario es el mismo desenlace, pero en participantes con o sin evidencia de infección previa. ¿Y cómo se definió enfermedad por COVID-19? Entonces, para que el paciente se le realizara la prueba de amplificación de ácidos nucleicos o la PCR, debía tener síntomas. Debía tener al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre, escalofrío, tos, disnea, dolor muscular, fatiga, cefalea, pérdida del gusto del olfato, dolor de garganta, congestión nasal, diarrea, náuseas o vómito. Si el paciente tenía uno de estos síntomas, entonces se le realizaba una prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Si la prueba era positiva durante el periodo sintomático o 4 días antes o 4 días después del periodo sintomático, se consideraba un caso de COVID-19. También se definió COVID-19 grave como enfermedad sistémica grave, insuficiencia respiratoria, evidencia de choque, disfunción renal hepática o neurológica aguda, UCI o muerte. La insuficiencia respiratoria se definió como una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto o una PAFI menor a 300. El análisis estadístico, entonces en el subgrupo, en el desenlace de seguridad, solamente se hicieron análisis de naturaleza descriptiva, no se hicieron pruebas de hipótesis estadística y se presentaron como recuentos porcentajes con intervalos de confianza. La eficacia se estimó con esta fórmula de eficacia, que era 100 por 1 menos IRR, en donde IRR era una proporción de casos calculada de los casos confirmados de enfermedad por COVID-19 en las personas en el grupo de la vacuna sobre las personas en el placebo. ¿Y cuáles fueron entonces los resultados del estudio? Tenemos que habían 44.830 pacientes que se evaluaron para ingresar al estudio. De estos, 43.548 fueron los que se llevaron a la autorización, 100 no recibieron la vacuna. De estos que quedaron, 43.448, 21.720 recibieron la vacuna y 21.728 recibieron placebo.
De estos pacientes, en el momento de que se hizo este análisis, o sea, para el 9 de octubre de 2020, 37.706 pacientes tenían un seguimiento de al menos 2 meses. De estos pacientes que tenían seguimiento al menos 2 meses, ellos reportan 304 pérdidas en el grupo de la vacuna, con 62 pérdidas de seguimiento, 28 eventos adversos, 28 pacientes con eventos adversos por lo que no podían recibir la segunda dosis y 100 pacientes que se retiraron. Y en el grupo de placebo, 316 pérdidas con 61 pérdidas de seguimiento, 86 pacientes que no cumplieron más criterios de elegibilidad y 18 pacientes que tuvieron alguna reacción adversa. Posterior a la administración de la segunda dosis, 48 pacientes continuaron, retiraron su consentimiento o se les perdió, pues se les dio pérdida de seguimiento después de la segunda dosis de la vacuna y 95 en el grupo de placebo. Más adelante vamos a analizar un poco mejor estos números. En cuanto a las características demográficas de los pacientes, entonces tenemos que en general la mayoría de los pacientes tenían una mediana de edad de 52 años y que había aproximadamente una proporción de más del 42% de pacientes mayores de 55 años. Tenían una representación de hispánicos o de latinos de aproximadamente 28% y una representación de pacientes obesos de aproximadamente 35%, con unas características muy balanceadas entre los grupos. En cuanto a las comorbilidades, sí, muy pocos pacientes tenían comorbilidades, solamente un 20% de los pacientes tenían comorbilidades. De estos 121 pacientes tenían VIH. Aproximadamente un 8% de los pacientes tenían enfermedades pulmonares crónicas y estuvieron balanceadas entre los dos grupos y un 8% de pacientes tenían diabetes sin complicaciones, que fueron las enfermedades que más incluyeron. Vemos que realmente había muy pocas personas que tuvieran algún tipo de cáncer o que tuvieran alguna enfermedad reumatológica. Y los desenlaces en cuanto a seguridad, entonces se dividieron en el grupo de reactogenicidad, en ese grupo de 8.136 pacientes, como las reacciones locales y reacciones sistémicas, y se dividieron en dos subgrupos, que eran pacientes entre 16 y 55 años y pacientes mayores de 55 años. Esto debido a que en los ensayos fase 1 y fase 2, pues los pacientes mayores de 55 años, digamos que tenían una inmunogenicidad reducida a la vacuna. En las reacciones adversas entonces se grabaron en 4 grados, reacciones leves que no interferieran con la vida diaria, reacciones moderadas que causaran alguna interferencia en la vida diaria, reacciones graves que interferieran completamente con la actividad diaria y grado 4 que eran si los obligaba a consultar al servicio de urgencias o si los pacientes debían ser hospitalizados. No se presentó ninguna reacción adversa grado 4, se presentaron principalmente reacciones adversas leves y moderadas, y entre las reacciones locales que más se presentaron fue el dolor en el sitio de la inyección, que estuvo casi que en igual proporción después de la primera y después de la segunda dosis. Sin embargo, vemos que los pacientes mayores de 55 años tenían un menor reporte de reacciones adversas. El edema y el enrojecimiento en el sitio de aplicación también se presentó, pero se presentó con menor frecuencia. Y de las reacciones sistémicas, las más comunes también se presentaron en 4 grados, como se los mencioné, aunque fiebre pues tenía, según la temperatura, considerándose grave por encima de 38.9 grados. Tampoco se presentó, la grado 4 es igual, que los obligara a consultar al servicio de urgencias, no se presentó tampoco ninguna reacción sistémica grado 4, y en general las presentaciones, las reacciones más comunes fueron fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular. Se presentaron más reacciones en los pacientes entre 16 a 55 años, como vemos aquí, que en los pacientes mayores de 55 años. Y en general, la mayor proporción de reacciones que se representaron fueron leves y moderadas, como vemos, verdes y azules. También hay algo importante y es que se evaluó el consumo de analgésicos y vemos que había una gran proporción de pacientes que después de la segunda dosis consumían analgésicos, hasta el 38% consumían analgésicos. En cuanto a los eventos adversos que se evaluaron en todos los participantes, entonces se presentaron un 26% cualquier evento adverso
en el grupo de placebo y un 12% en el grupo de la vacuna y un 12% de cualquier evento adverso en el grupo de placebo. Relacionado, un 20% en el grupo de la vacuna y un 5% en el grupo de placebo, y algún evento adverso serio se presentaron 4 en el grupo de la vacuna y se presentaron 0 en el grupo de placebo. Los 4 eventos adversos que se consideraron serios que se presentaron en el grupo de la vacuna fueron lesión en el hombro, se presentó una arritmia supraventricular, una linfadenitis axilar y una parestesia en miembro inferior. Estos fueron los 4 eventos adversos que se consideraron serios que se presentaron en el grupo de la vacuna y en el placebo no se presentó ninguno. Muertes, se presentaron 2 en el grupo de placebo y 4 en el grupo de la vacuna, pero ninguna estaba relacionada ni con la administración de la intervención ni con enfermedad por COVID-19. Fueron pacientes que murieron por enfermedad cardiovascular. En cuanto a eficacia, entonces tenemos el desenlace primario, que era la ocurrencia de COVID-19 7 días después de la segunda dosis en participantes sin evidencia de infección previa, en donde se presentaron 8 casos en el grupo de la vacuna y 162 casos en el grupo de placebo, y se calculó una eficacia de la vacuna del 95%, con intervalo de confianza entre el 90 y el 97%. Y para el desenlace primario, que era igual, pero en pacientes con o sin evidencia de enfermedad previa por COVID-19, se presentaron 9 casos en el grupo de la vacuna y 169 en el grupo de placebo, con eficacia de 94.6% con un intervalo de confianza de 89.9 a 97.3%. En el análisis por subgrupos, entonces vemos que en general los pacientes mayores de 65 años, aunque conservaban su eficacia, sí tenían un intervalo de confianza con un límite inferior mucho menor que el resto de la población, al igual que los pacientes hispánicos y latinos, que realmente podría ser algo por el tamaño de la muestra, principalmente por la cantidad de eventos pues, que se presentaron, que no fueron muchos, por lo que esto pues, podría estar influyendo en esos intervalos de confianza. Aunque no se presentó como un desenlace a evaluar, sí se reportó la eficacia de la vacuna después de la primera dosis, y esta se reportó en un 52.4%. También se evaluó como a partir de qué punto empezaban a divergir los casos entre el grupo de placebo y el grupo de la vacuna, y se encontró que aproximadamente a partir del día 12, después de la primera dosis, los casos, como vemos acá en la figura, abajo el grupo de la vacuna empezaban a divergir de manera más considerable. Dentro de los pacientes que tenían algunas comorbilidades, la eficacia de la vacuna, como vemos, se observó, aunque los límites inferiores del intervalo de confianza eran menores, pero sin embargo vemos que están por encima del 85%. No se evaluó tampoco como un desenlace, pero sí se reportaron los casos de COVID-19 grave. Se presentaron 10 casos, de estos 10 casos, 1 fue en el grupo de la vacuna y 9 fueron en el grupo del placebo. Ellos calcularon una eficacia para prevenir COVID-19 grave de 88.9%, sin embargo vemos pues que el intervalo de confianza es demasiado grande, incluso es por debajo del 30%, una eficacia menor al 30% en su límite inferior, y después del día 7 de la segunda dosis, como pues se presentaron tan pocos eventos, el intervalo de confianza incluso cruza la unidad. ¿Cuál es la discusión que nos plantea el artículo? Entonces tenemos pues que el régimen de 2 dosis de la vacuna administrados con intervalo de 21 días de diferencia se consideró seguro y tenían eficacia del 95% contra la enfermedad por COVID-19. Consideran que la vacuna cumplió con los 2 puntos finales primarios de eficacia, con más de un 99.99% de probabilidad de una verdadera eficacia de la vacuna superior al 30%. Sin embargo, reconocen que el estudio no tuvo el poder estadístico suficiente para evaluar definitivamente la eficacia por subgrupo. Adicionalmente, ellos refieren que el hecho de que empezara a divergir los casos a partir del día 12 después de la primera dosis indicaban aparición temprana y un efecto parcialmente protector de la inmunización. Y que adicionalmente que se presentara solamente un caso de los 10 de COVID-19 grave podía proporcionar alguna evidencia preliminar de la protección mediada por la vacuna contra la enfermedad grave. Sin embargo, pues el estudio no tenía el poder estadístico para determinar esto. También concluyen que el perfil de seguridad que se había observado de manera favorable durante la fase 1-2 se había confirmado con este estudio fase 3, y que en general pues estos eventos que se presentaron de reactogenicidad fueron transitorios y se resolvieron en un par de días después de su inicio.
¿Cuáles fueron las limitaciones que ellos reconocen de su estudio? El estudio tiene más del 83% de probabilidad de detectar al menos un evento adverso si esa incidencia real de eventos adversos es del 0.01% al menos, pero no es lo suficientemente grande como para detectar de manera confiable eventos adversos menos comunes. Quedan por determinar la aparición de eventos adversos más allá de los 2 a los 3.5 meses después de la segunda dosis, así como una información más completa sobre la duración de la protección. Estos datos que se presentaron no abordan si la vacunación previene la infección asintomática, tampoco esto debido pues a que solamente le tomaron PCR a los pacientes que tenían síntomas. Sin embargo, ellos dicen que más adelante informarán según un criterio serológico, digamos pues si la vacuna puede prevenir la infección asintomática. Tampoco aborda si tiene prevención de la enfermedad por COVID-19 en poblaciones como los adolescentes, como les dije, no se había incluido a los de 12 a 16 años, a los niños y embarazadas, ni tampoco a los pacientes con VIH porque se excluyeron de este análisis preliminar. Otra de las limitaciones con la vacuna es de que la vacuna se puede almacenar hasta 5 días a temperatura estándar en un refrigerador cuando está lista, pero posteriormente a estos 5 días se debe almacenar a temperaturas entre -70 a -80 grados para el envío y almacenamiento, por lo que digamos que esto podría representar una limitación. Ahora realizaremos la lectura crítica del artículo. Iniciaremos con el riesgo de sesgo y la primera pregunta es si los grupos de control e intervención empezaron con el mismo pronóstico. Entonces los pacientes fueron aleatorizados y esta aleatorización se dio de manera oculta y también, como vimos en la tabla 1, los factores pronósticos iniciales fueron muy similares entre los grupos. Se mantuvo el balance pronóstico durante el estudio, entonces en general los investigadores y los participantes del estudio estaban cegados. Ellos dicen que principalmente los investigadores que evaluaron los desenlaces de seguridad. Sin embargo, hay algo que nos deja inquietos y es que dice que la mayoría de los patrocinadores estuvieron cegados en la fase 3. No sabe pues específicamente a qué se refiere con la mayoría, teniendo en cuenta que es que Pfizer y BioNTech no solamente fueron los patrocinadores, sino que también fueron los que se encargaron del análisis de los datos y de la recopilación de los datos. En cuanto a si fueron balanceados, entonces en el pronóstico al final del estudio, evaluamos si el seguimiento fue completo y cuántas pérdidas hubieron, lo vamos a evaluar por cada uno de los desenlaces. Entonces, en seguridad, vemos que 43.448 pacientes fueron vacunados. De estos, pues excluimos los pacientes con VIH, o sea que quedan 43.252 pacientes, y a todos los pacientes que recibieran al menos una dosis se evaluó para reacciones adversas, o al menos es lo que reportan. En el grupo de reactogenicidad, ellos no reportaron ninguna pérdida, así que para el subconjunto de seguridad no tuvieron pérdidas de seguimiento, entonces pues realmente se mantuvieron con el mismo pronóstico balanceado para el subconjunto de seguridad. Pero ¿qué tenemos para el subconjunto de eficacia? Vamos que acá los números no son tan claros. Tenemos que habían 43.355 personas vacunadas, el desenlace primario se evaluó en 36.523 y el desenlace secundario en 40.137. De acá nos quedan faltando entonces 3.218 pacientes en los que no sabemos qué pasó, porque no se evaluaron. En el estudio encontramos que 446 desarrollaron COVID antes de la segunda vacuna, por lo que debían ser excluidos, y de 620 se reportó dentro del mismo estudio cuál había sido la razón por la que se le perdió seguimiento. Así que estos 3.000, tenemos 1.066 en los que conocemos el desenlace, pero aún nos quedan 2.152, en donde en el protocolo solamente se refiere que se evaluaron los pacientes que no tenían desviaciones mayores en el protocolo, pero no hay ningún otro tipo de especificación. Así que si realmente consideramos este número de pérdidas, este número de pacientes que no sabemos qué pasó con 178 eventos que ocurrieron, esto le haría un gran daño al estudio, pero hay algo que debemos tener muy en cuenta y es que esto es un análisis intermedio. Esto fue un análisis que se realizó el 9 de octubre. Y aún no se había terminado la aplicación de las vacunas, ni todos los pacientes pues habían tenido un seguimiento de al menos 7 días. Entonces digamos que esta puede ser la razón, sin embargo no se especifica dentro del estudio, entonces debemos estar muy pendientes de los próximos análisis, de evaluar como qué pasó con la totalidad de los pacientes que fueron vacunados.
Si los pacientes fueron analizados en los grupos a los que fueron asignados, entonces se hizo por intención a tratar en el grupo de eficacia y por protocolo para seguridad, que aunque lo ideal es que se hagan los dos, digamos que esta es la manera más recomendada de analizar este tipo de desenlaces, principalmente pues el desenlace por protocolo siempre se debe hacer seguridad, pues por la complejidad que trae administrarle un fármaco a pacientes que están sanos y se debe saber específicamente qué reacciones adversas están relacionadas con la vacuna. Se detuvo antes el estudio, entonces en general esta pregunta hace hace enfoque o hace relación a esos estudios que se detienen cuando cumplen su desenlace de eficacia y no es el caso en particular. Esto es un estudio preliminar, pero el estudio no se ha detenido, el estudio va a continuar hasta los 2 años, por lo que pues es un seguimiento de 2 a 3.5 meses en promedio, pero no es un estudio que se haya terminado. Aunque aquí probablemente pues vayamos a tener algunos problemas y es que probablemente pues el placebo, el grupo de placebo no se vaya a mantener porque obviamente no es ético no ofrecerles la oportunidad de administrarse la vacuna y probablemente pues muchos de estos pacientes que están en el grupo de placebo se van a administrar la vacuna, así que probablemente no tengamos un grupo de placebo para seguimiento durante este tiempo. ¿Cuáles fueron los resultados? Y aquí hablamos qué tan grande fue ese efecto de tratamiento y qué tan precisa fue la estimación del efecto de tratamiento. Entonces, como vemos, tanto para el desenlace primario, como lo habíamos dicho antes, y para el desenlace secundario, tenemos intervalos de confianza que son muy estrechos, con eficacias que en general el límite inferior no baja por debajo del 90% para los dos tipos de desenlaces, pero tenemos que en general debemos evaluar los resultados en un panorama en general y tenemos que tiene una reducción absoluta del riesgo de 0.84%, o sea, menor del 1%, con un riesgo relativo de 0.05, una reducción relativa del riesgo del 95%, un número necesario a tratar de 119, un número necesario a dañar para cualquier evento adverso de 7 y un número necesario a dañar para un evento adverso serio relacionado de 5.556. Entonces, tendríamos una reducción de riesgo absoluta de aproximadamente 0.9%, o sea, es menor del 1%, de presentar el desenlace primario en el grupo de la vacuna con respecto al grupo control. El desenlace primario se presenta en un 95% menos en el grupo que recibió la vacuna con respecto al grupo de control, que es la misma definición de eficacia, y se necesitaría vacunar al menos a 119 pacientes para que no ocurra el desenlace primario, que es enfermedad por COVID-19 en un paciente. Se necesitará vacunar 7 pacientes para que ocurra cualquier reacción adversa y 5.556 pacientes para que ocurra una reacción adversa seria. ¿Cómo podemos entonces aplicar estos resultados a la atención del paciente? Todos los pacientes estos pacientes entonces son similares a los pacientes que tenemos diariamente. En general sí, digamos que los criterios de inclusión fueron amplios, pero debemos tener en cuenta pues que hay un subgrupo de pacientes que no se incluyeron como pacientes con enfermedades crónicas que no estuvieran estables y pacientes con tratamiento inmunosupresor o pacientes con algún inmunocompromiso, pues que no fueran los que les mencioné que sí se incluyeron. Que en general, pues son los pacientes que uno quisiera vacunar porque probablemente son los pacientes que tienen más riesgo de tener desenlaces adversos si llegan a desarrollar enfermedad por COVID-19. Todos los desenlaces importantes para mi paciente fueron considerados. Digamos que sí, en esta situación actual que estamos viviendo, en una pandemia global que ya ha cobrado más de 2 millones de vidas en todo el mundo, pues evitar el desarrollo de enfermedad por COVID-19 es muy importante. Sin embargo, pues lo que consideramos más importante es específicamente que se desarrolle COVID-19 grave, que requieran hospitalización o requieran UCI y que mueran por esta causa, que en general pues este estudio no tuvo el poder para determinar que la vacuna pudiera reducir esos desenlaces ni tampoco pues fueron sus desenlaces primarios. Em, y si es posible que el beneficio supere el riesgo, el daño y los costos, pues realmente es una pregunta que yo creería que se podría individualizar para cada uno de los pacientes. Adicionalmente, digamos que hasta el momento, como lo habíamos dicho, con toda la carga que ha presentado la enfermedad y con toda la carga no solamente
social, sino también económica que se ha presentado por la pandemia hasta el momento, al menos con este análisis preliminar, parece que tanto los costos como el riesgo que se tiene de vacunar a las personas puedan superar los beneficios. ¿Y cuáles son las conclusiones finales? Entonces, pues tenemos que hasta el momento se demostró una duración de la protección de 2 a 3,5 meses y que nos queda por determinar la duración más allá de este tiempo de la protección. No sabemos si previene infección asintomática ni si previene transmisión. Falta determinar la aparición de eventos adversos de más de 2 a 3,5 meses después de la segunda dosis y por eso es muy importante que se mantenga la vigilancia en las reacciones adversas sin eficacia. Aún no conocemos la eficacia y la seguridad en niños, embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, incluyendo las personas con VIH. Muchas gracias a todos por su atención. Creo que esto era todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy.